Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Durante algún tiempo venimos escuchando en la comunidad sobre la plataforma Lady Cachó, que está tratando de crear conciencia sobre la ley que entrará en vigor en el mes de enero de 2015 y que es de interés para las personas que tienen perros en sus casas. La plataforma fue creada algunos meses pasados y consiste de varios profesionales en el terreno de los perros en la isla. Ellos han creado un plan de ejecución que incluye una campaña de concientización sobre la nueva ley de perros que entrará en vigor en enero de 2015. Actualmente ellos están buscando voluntarios para ser capacitados y poder contar con su colaboración para la ejecución del plan de concientización. Este plan habla sobre los factores de responsabilidad que tienen que tener en cuenta los dueños de perros, lo que es permitido, lo que no, y otros puntos básicos para la manutención de las mascotas. Y continuamos en Aruba. En una sala llena de la Biblioteca Nacional se recordaron los 15 años de existencia de Telefón Pa' Juventud. Parte de la celebración incluye la modernización de la página web. Esta fundación recibe un total de 3.000 llamadas al año y los motivos de las llamadas son diferentes. Ellos se enfocan en la prevención de problemas por medio de impartir charlas en escuelas, centro de barrio y Traimer Día. Y buenas noticias para los padres de los alumnos del Colegio Reina Beatriz, pues este lunes se reanudan las clases en la nueva localidad. Mientras tanto, DOWAY, Infrateam, Dirección de Airways y el Bureau de la Ministra de Enseñanza se estarán encargando del antiguo edificio del Reina Beatriz para que las renovaciones se hagan lo más pronto posible. Y después de 2 meses de preparación, nuestra Miss Mundo Aruba, Yoitza Enríquez, salió rumbo para Londres. Yoitza lleva piezas espectaculares de vestuario y su traje para la noche final fue diseñado por Ronchi de Cuba, el cual lucirá el 14 de diciembre. Desde aquí le deseamos mucho éxito a Yoitza. Bombini, bienvenidos a Aruba. Bombini, to the beautiful island of Aruba. Y una nota curiosa nos llega desde Colombia. Desde ayer todos los policías, sin distinción de cargo, tienen licencia para usar bigote. Así lo dispuso el Consejo de Estado al tumbar una norma expedida por el director de la policía en el año 1997, el general Rosso José Serrano. La disposición permitía el bigote solo para oficiales de altos grados. El tribunal consideró que eso era discriminatorio. Uno de los bigotes más famosos de la policía colombiana se pronunció al respecto. En Ecuador fueron decomisados más de 600 kilos de clorhidratos de cocaína en un contenedor con madera. La droga llevaba una marca con la palabra ninja y su destino era la India. Rafael Hernández preparó un informe. Los arrestaron precisamente cuando trataban de esconder la droga en el contenedor. El operativo ocurrió casi a la medianoche en una bodega del bloque 7 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Luego del pesaje se confirmó que los 12 sacos contenían bloques de clorhidrato de cocaína que pesaban exactamente 620 kilos. En este caso lo iban a esconder en un cargamento de madera, pero como explica el jefe de antinarcóticos en Guayaquil, Omar Paredes, pudo ser de cualquier otro producto. Los traficantes lo que utilizan este tipo de contenedores únicamente es como transporte. No les interesa si es que va cargado de banano o si es que está cargado con madera o con cualquier otro producto. Lo que les importa es el contenedor que vaya a un destino fijo para ellos poder desembarcar. Los bloques tenían grabada la palabra ninja. Los policías aún no confirman dónde se produjo la droga, pero sí se sabe que el contenedor iba rumbo al puerto marítimo de la ciudad para de ahí ser sacado del país. El recorrido exacto que haría se desconoce, pero está confirmado que su destino final era Asia, para ser exactos, uno de los principales puertos de India. Paredes aclara que este sistema, popularmente conocido como gancho ciego, generalmente se hace sin conocimiento de las personas a cargo de la exportación de la mercadería legal, en este caso la madera. Las empresas no tienen ninguna responsabilidad normalmente. No estoy diciendo que este sea el caso, estamos en las investigaciones. Hay por ahora 11 detenidos que serán procesados en audiencia de flagrancia esta tarde, pero los agentes antinarcóticos aún están allanando otras propiedades en la ciudad en busca de más sospechosos. Este es el tercer caso del año en el que la policía detiene a una organización, precisamente en el momento en el que contaminan con droga un contenedor. En Argentina detuvieron a un sospechoso por el crimen de una adolescente que apareció muerta en un baldío de Espeleta. Lo detuvieron mientras los vecinos intentaban lincharlo. Era un drogadito, un degenerado, un paquero que me mató a mi amiga, ¿entendés? A mi amiga no me la devuelve nadie, loco, acá, ¿eh? No me la devuelve nadie ahora. Un grupo de jóvenes atacó su casa a pedrazos. Amigos y vecinos de la víctima apedrearon la vivienda del sospechoso que tiene antecedentes por drogas y robo.
La gente, en su mayoría jóvenes, se abalanzaron sobre los autos policiales cuando el joven era trasladado desde su casa a una comisaría. Después del traslado, los manifestantes apedrearon la vivienda del arrestado. En medio de los reclamos, la policía permitió el ingreso del hermano de la víctima a la vivienda del detenido, quien calmó a los manifestantes al comprobar que el acusado había sido trasladado. El detenido fue identificado como Lucas Adrián Luque, de 25 años de edad, novio de una amiga de Noelia, quien fue apresado en su casa a unos 150 metros de la vivienda de la víctima. Y tenemos imágenes del cortejo fúnebre de las hermanas Alvarado. María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014, y su hermana Sofía Trinidad. Con tristeza y dolor, familiares despiden los restos de las hermanas Alvarado, asesinadas brutalmente en el departamento de Santa Bárbara. Son muchas las hipótesis tras la muerte de las mismas. Una de ellas es que Plutarco Ruiz, el novio de Sofía, hermana de la reina de belleza, había discutido con ella porque bailaba con otro hombre. Hasta ahora se sabe que el novio de Sofía desenfundó su arma y apuntó en dirección a donde se encontraba su novia y le asestó un disparo en la frente. María José corrió para escapar, pero recibió 2 disparos en la espalda, los cuales acabaron con los sueños en su ruta de belleza en el evento mundial. Este crimen tiene conmocionado no solo a la nación, sino al resto del mundo, que condena a Honduras como el país más peligroso del mundo. Y les traigo una nota interesante de salud. En Chile, luego de 3 meses internado, fue dado de alta el primer niño con un corazón artificial. Se trata de Pedro, de 12 años, quien, de no ser por el corazón artificial, hoy seguiría en la lista de espera. Yo creo que nos da un ejemplo. Yo siempre lo dije a mi hijo, lo voy a sacar caminando bajo cualquier punto de vista. Que ahora me puse hasta nerviosa cuando dijeron que lo iba a ver andando, caminando. Lo que me ha contado es que quiere un asado con toda la familia junta. Su cara de asombro lo dice todo, y es que después de 3 meses internado, Pedrito no esperaba un reencuentro como este. Con tan solo 12 años se convirtió en prioridad nacional para recibir un corazón. Una larga espera que aún no termina, pero que gracias a uno artificial se hará más llevadera. Quiere ir al cine, quiere ir al mall, quiere hacer cosas de lo que él siempre dijo, hacer su vida normal. Hoy día el tema médico está tranquilo, el tema médico está estable. Lo que necesitamos ahora es que él se reincorpore con rapidez y fuerza a su vida familiar, a su vida escolar. La lucha de sus padres y ganas de vivir lo llevaron a conseguir que por primera vez en Chile se realizara un implante de corazón artificial en un niño. Un dispositivo que solo puede ser usado en pacientes con fallas cardíacas severas y que permite al corazón apoyar la función del ventrículo izquierdo en el bombeo de sangre. Todo mediante una especie de cable que va conectado a una batería que Pedrito debe llevar en su cintura y que ya sabe usar sin problemas. Este caso de Pedrito ha sido muy importante para nosotros porque puede ser el puntapié inicial a ir cambiando un poco como vemos la medicina, como hacemos la medicina actualmente en Chile. En todo el mundo se han implantado cerca de 17.000 corazones artificiales y al menos unos 9.000 están en funcionamiento. Una tecnología que recién llegó a Chile hace poco más de un año, pero que solo había sido usada en adultos. Pedrito es el primer menor en llevar uno, una esperanza quizás para otros posibles receptores, considerando que encontrar un corazón pediátrico es aún más complejo. En el curso hay personas que hacen reír, pero no como el Pedro, que siempre hacía reír a todo el curso. Tanta la felicidad que tenemos todos nosotros, después de ya de 3 meses, es fuerte volver a verlo. El frontis de la Municipalidad de San Bernardo fue el primer lugar en recibir a Pedro, quien incluso se fue con medalla de reconocimiento. Todos sus compañeros han sido testigos de su enfermedad y ahora solo quieren empezar con él el 7º básico en marzo del próximo año. Por ahora, sonrisas para sus amigos porque las sorpresas seguían. Somos el país de Latinoamérica que menos órganos dona y esta familia lo pudo comprobar. Al menos 5 años podría durar su corazón artificial, mientras también retoma las fuerzas perdidas para someterse a una nueva intervención, siempre y cuando aparezca un donante compatible. Hoy día lo logramos, yo digo, el tiempo que se hizo esto fue récord, o sea, yo no pensé nunca en que esto se lograra en menos de un mes. Ahora viene un periodo de adaptación, un periodo de que tiene que estar tranquilito, sin visita, y eso al menos va a ser por 2 a 3 semanas.
De los más de 1.700 pacientes en lista de espera, al menos unos 150 son pediátricos. Los costos se acercan a los 100 millones de pesos al hablar de este corazón. Todo se logró gracias a la unión del sector público y privado junto al apoyo de médicos extranjeros. Ahora esta familia comienza un nuevo camino que incluye además una lucha nacional para que todos puedan vivir y disfrutar la vida, como Pedrito. De esta forma llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por su sintonía y nos vemos en una nueva emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.